las armas nucleares no son actualmente en el siglo XXI garantía de disuasión. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que estamos entrando en otra fase de la cuestión estratégica en las inmediaciones del siglo XXI. Si fuera garantía de algo, no estaremos viendo el asedio que se le está haciendo a Rusia desde Occidente. El flujo de armamento sigue fluyendo. Los flujos de datos de inteligencia por parte de Occidente siguen fluyendo. Saben ellos perfectamente que Rusia es una potencia nuclear, una superpotencia nuclear, la más importante superpotencia nuclear del planeta, con desarrollo constante, con modernización constante, con diversificación de su tecnología de armamento nuclear, y aún así siguen perpetrando esas amenazas que tú has mencionado, como señalaste, el atentado a la casa del presidente Putin. O sea, ¿dónde más podemos dar a entender que la capacidad de la disuasión nuclear al siglo XXI prácticamente está siendo desfasada por estas? En un momento y en un contexto donde Occidente entra en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos, las negociaciones prácticamente caen y van a caer siempre en saco roto. ¿Okay? Lo que se ha visto en Abu Dhabi es algo, digamos, una hipocresía profunda, porque por un lado, mientras se está hablando supuestamente de negociaciones con una futura proyección de estabilizar el contexto en Ucrania, al mismo tiempo se permite que sucedan este tipo de acontecimientos, ¿no? O sea, el occidente liberal ha entrado en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos que implica a su vez la utilización de prácticas, estrategias tácticas terroristas, como estamos viendo, que no son nuevas, y que me temo que esto se va a seguir profundizando en Rusia, porque la idea que se tiene ahora en Occidente, que cada vez está dando más vueltas, es cambiar la dirigencia rusa, propiciar un cambio de régimen y hacerlo de esta forma tan, digamos, obcecada, ¿no? Tan vil, que es usando el terrorismo. Totalmente. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. Seguimos con toda la información aquí en Séptimo Piso y ya le damos la bienvenida a Carlos Mamani. Él es sociólogo y analista geopolítico peruano desde Rusia. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Leila, una vez más, mucho gusto estar otra vez en Sputnik desde Moscú, que es en este momento, en este caso, sede de los últimos acontecimientos por acá. Totalmente, vamos a hablar bien acerca de la agenda para el día de hoy. Y te consulto sobre todo por las declaraciones de Lavrov, porque para que la audiencia sepa, el ministro de Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, que preside este año la OSCE, se mostró dispuesto a abordar con Sergei Lavrov, el papel de este organismo, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el conflicto ucraniano. ¿Cómo analizás esta invitación, esta apertura al diálogo por parte de este organismo y también la respuesta de Lavrov, que fue contundente? Dijo, están atravesando una profunda crisis, ni siquiera me voy a detener, dijo Lavrov, en los ejemplos de cómo se llegó a la actual situación, pero que evidentemente no están como para cumplir un rol determinante en este contexto. ¿Cómo lo analizas? Bueno, yo creo que el canciller ruso Lavrov tiene toda la razón. De hecho, él a su estilo diplomático no ha podido ser más incisivo, ¿no? Pero lo que ha dicho deja entrever el diagnóstico que tiene, ¿no? El liderazgo, la dirigencia rusa con respecto a la situación, al contexto estratégico o en todo caso antiestratégico de Europa. En más de una ocasión hemos mencionado que Europa ha llegado a una situación bastante compleja justamente por hacer prevalecer criterios ideológicos y no de realidad, de pensar de que después de la Segunda Guerra Mundial el pacificador estratégico que iba a llegar y desnazificar, iba a darle prosperidad, paz, seguridad, iba a ser per secula seculorum. Bueno, en el siglo XXI esto ha cambiado completamente y prácticamente se encuentran en un naufragio estratégico, en una deriva estratégica sin norte, sin brújula en materia de política exterior, ¿no? Una suerte de síndrome de Estocolmo, donde el que les puso las bases militares, porque dicho sea de paso, siempre lo hemos comentado, es un territorio ocupado desde la Segunda Guerra Mundial por tropas norteamericanas, y en el momento en que Estados Unidos actualmente está intentando alejarse, ¿no? Entre comillas, porque tampoco es que se la va a dejar así nomás, va a servir para otras cosas. Y ya, pues no tenemos esa realidad donde está siendo reconocido por Lavrov justamente, ¿no? Que hay una crisis, una problemática con Rusia y que es necesario poner los paños de brillo, ¿no? Pero yo creo y temo que es un poco tarde esa reacción.
Totalmente. Te consulto también, Carlos, bueno, por un atentado que se dio contra un general ruso allí en Moscú. Lamentablemente es un accionar bastante frecuente del régimen de Kiev. No murió, pero está herido. Contanos, bueno, cómo analizar también este tipo de accionar en medio de las negociaciones que se están dando entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dhabi. Bueno, como bien mencionas, es recurrente. Lo primero que quiere decir es esto no es nuevo, es prácticamente un patrón sistemático que viene siendo propiciado, propalado por un occidente que, a ver, mucha gente pensó que contra mí, me incluyo, pensamos que iba a ser diferente, pero creo que para los analistas hay un momento, digamos, de redimirnos y darnos cuenta que la realidad está mostrando que Ucrania prácticamente es un asunto que ya ni siquiera depende del propio Donald Trump, o por lo menos ha dejado que esto siga en manos de los británicos, ¿no? Nunca podemos perder ese punto de vista de que todo esto sigue siendo digitado desde Londres, desde sus aparatos de inteligencia como el MI6, y se utiliza a Europa como gestor y a Ucrania como carne de cañón. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, en un momento y en un contexto donde Occidente entra en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos, las negociaciones prácticamente caen y van a caer siempre en saco roto. ¿Okay? Lo que se ha visto en Abu Dhabi es algo, digamos, una hipocresía profunda, porque por un lado, mientras se está hablando supuestamente de negociaciones con una futura proyección de estabilizar el contexto en Ucrania, al mismo tiempo se permite que sucedan este tipo de acontecimientos, ¿no? O sea, el occidente liberal ha entrado en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos que implica a su vez la utilización de prácticas, estrategias tácticas terroristas, como estamos viendo, que no son nuevas y que me temo que esto se va a seguir profundizando en Rusia, porque la idea que se tiene ahora en Occidente, que cada vez se está dando más vueltas, es cambiar la dirigencia rusa, propiciar un cambio de régimen y hacerlo de esta forma tan, digamos, obcecada, ¿no? Tan vil, que es usando el terrorismo. Totalmente. Le recordamos a la audiencia que también durante la última tanda de conversaciones hubo un ataque contra la casa, directamente la casa de Putin. Ahora te llevo a otro tema, Carlos, pero por supuesto tiene que ver que es este tratado de armas estratégicas entre Rusia y Estados Unidos que expiró. Donald Trump quiere trabajar en un nuevo marco, pero esta vez quiere también traer a China. ¿Cómo analizás, qué lectura haces de esta estrategia que está impulsando la administración estadounidense? Primero, que el no reanudar el START 3, que era el último tratado nuclear de no proliferación de armas, paga la redundancia, nucleares, es un hecho sin precedentes y que potencialmente puede generar un escenario de proliferación de armas nucleares de última generación en el siglo XXI, ¿no? Y poner cada vez más inestable ya el de por sí inestable escenario internacional y bastante incierto, con ello, bastante incierto el futuro de la humanidad. Eso es lo primero que debo decir. En esa perspectiva no se ha reconocido, ¿no? Por parte, hay que decirlo, por parte de Rusia hubo intentos justamente de reanudar, digamos, prolongar ese tratado, ¿no? Dado habida cuenta que desde Rusia se entiende que efectivamente la disuasión estratégica ya está cambiando, ¿no? Y de hecho, no nos olvidemos a grandes expertos en Rusia como Sergei Karaganov, que es un gran consultor del gobierno en asuntos estratégicos, con especial mención de armas nucleares. Él ha dicho que ya las armas nucleares no son actualmente en el siglo XXI garantía de disuasión. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que estamos entrando en otra fase de la cuestión estratégica en las inmediaciones del siglo XXI. Ahora, con respecto a China, como bien mencionas, Donald Trump está empezando a tomar en serio una realidad que es prácticamente incontestable. No se puede tapar el sol con un dedo. China, por lejos, y ellos mismos lo saben, esto lo han reconocido en su doctrina de seguridad nacional el año pasado, en diciembre, aprobada, promulgada, publicada, y muy recientemente, muy pocos están hablando de esto, pero de la nueva doctrina de defensa nacional, donde se dice explícitamente que China, todo el Asia, es la parte más, digamos, comercial, de más desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, China es el rival sistémico, ¿no? En términos económicos, comerciales, tecnológicos. Entonces, es lógico que una potencia del calibre de China, una superpotencia de alcance global, necesite implementar o desarrollar más arsenal militar. O sea, ellos dicen, los chinos, somos la primera economía mundial, las más grandes capacidades productivas tecnológicas del planeta.
planeta. Nuestro arsenal nuclear y nuestro, digamos, complejo militar industrial no está acorde con ese desarrollo económico, tecnológico que hemos logrado. Donald Trump lo está entendiendo y es por eso que obviamente ve que China va por ese lado, porque obviamente está decidida a tener capacidades militares que de momento todavía están lejos, en lo nuclear están muy lejos, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Claro. El tema es que traer a China también abre la puerta a muchos otros, ¿no? Pienso también en Europa, Francia o el Reino Unido, y en particular en Europa te pregunto por lo que dijo Kaja Kallas, que es la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, respecto de que tienen que repensarse como Europa esta estrategia de disuasión nuclear y, invitó a los Estados miembros a discutir la cuestión nuclear. ¿Cómo analizás estas declaraciones? Como decía hace un momento, siguen llegando tarde a la reunión, ¿no? A la fiesta, porque ya, como lo dijo este experto de talla mundial, Sergei Karaganov, la disuasión estratégica en base a armas nucleares ya no es garantía de nada en el siglo XXI. Si fuera garantía de algo, no estaremos viendo el asedio que se le está haciendo a Rusia desde Occidente. El flujo de armamento sigue fluyendo. Los flujos de datos de inteligencia por parte de Occidente siguen fluyendo. Saben ellos perfectamente que Rusia es una potencia nuclear, una superpotencia nuclear, la más importante superpotencia nuclear del planeta, con desarrollo constante, con modernización constante, con diversificación de su tecnología de armamento nuclear, y aún así siguen perpetrando esas amenazas que tú has mencionado. Por ejemplo, por decir algo, lo último, digamos, el asesinato dentro del territorio ruso para generar justamente esa inestabilidad interna ante la población, de ni más ni menos que el número 2 del servicio de inteligencia militar, ¿no? De lo que es de la Federación Rusa, el GRU, el famoso GRU, este señor de apellido Alexeyev, y poco más atrás, un par de semanas, mes atrás, lo que fue, como señalaste, el atentado a la casa del presidente Putin. O sea, ¿dónde más podemos dar a entender que la capacidad de la disuasión nuclear al siglo XXI prácticamente está siendo desfasada por estas intentonas? Totalmente. Clarísimo, como siempre, Carlos, un gusto escucharte. Gracias. Bueno, Leila, muchas gracias a Sputnik y saludos de Moscú hasta Argentina, Sudamérica. Abrazo fuerte para vos, hasta la próxima. Y pasaba entonces el sociólogo y analista geopolítico peruano, lo escuchaban a Carlos Mamani Aliaga. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta.